Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Europa Universal y 5, gente, bienvenidos de vuelta a nuestra serie con Dinamarca y vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, en el que, bueno, nos quedamos preparados para poder realizar una guerra. Vamos a ver, tenemos un pequeño problema con eso, ¿vale? Tenemos un pequeño problema, bueno, tenemos dos pequeños problemas. El primero, que Novgorod, vale, yo creo, bueno, creo no, está a punto seguro. Seguro tiene menos 675 de antagonismo, así que tiene que estar a puntito de unirse a la coalición. Y esto es un pequeño problema, ¿vale? Porque si se une a la coalición, no es que podamos atacar a la coalición por separado, sino que tenemos que atacar a Novgorod, que es el único donde tenemos un casus belli. ¿Cuál sería ese problema? Bueno, pues que Novgorod está aliado a Georgia, Smolensk, Ryazan y bueno, y Zaleski, ¿no? Pero eso nos da más igual. Pero está aliado tanto a Smolensk como a Georgia, chavales. 53.000 levas, 52.000 ejércitos permanentes, 43.000 levas, 46.900 de ejército permanente. Y ya después ellos que son débiles, ¿no? Pero todo eso tendríamos que arrastrar. Bueno, además de Polonia. Bueno, pero Polonia está muy mal, ¿vale? Polonia está muy mal, pero todos los demás son bastante tochos. Todos los demás son bastante tochos, así que tenemos por un lado ese problema. Por otro lado, tenemos otro problema. Tenemos otro problema, y es que como no tengo casus belli en nadie de la coalición, lo he empezado a crear en Brema, pero esto va a tardar. Esto va a tardar más de lo que van a tardar en caducar alguna de las treguas. ¿Veis? Que caducan en el 20, en el 21. Ni siquiera sé si para el 21 lo vamos a tener listo. Ni siquiera sé si para el 21 lo vamos a tener listo. Entonces tenemos dos opciones. Una, esperamos a tener el casus belli en Brema y arrastramos a Novgorod desde ahí, tarde lo que tarde y duremos lo que duremos. Dos, atacamos a Novgorod e intentamos sacarle suficiente puntuación como para poder sacar algún tipo de paz. No va a ser muy grande, pero algún tipo de paz antes de que llegue la gente de Georgia, sobre todo. Sobre todo antes de que llegue Georgia, que es lo que más me preocupa. Porque Smolensk, bueno, también es preocupante, pero podríamos llegar a lidiar con esto en algún momento. Pero con Georgia también. Georgia más Smolensk más Ryazan. Ahí ya el problema pinta diferente, chavales. Ahí ya el problema pinta de otra manera. Por otro lado, comentaros que he estado editando los vídeos donde puse un poco el aire acondicionado, chavales, y se escucha el ruido de fondo. Así que voy a hacer el titánico esfuerzo, ¿vale? De estar con 40 grados grabando sin aire acondicionado de ningún tipo, sin ventilador y sin nada. Apreciadlo, ayudad comentando los vídeos, dándole like, chavales, porque yo me voy a morir aquí, ¿entendéis? Me voy a morir por vuestra calidad de sonido, me voy a morir aquí. Bueno, pues nada, eso va a ser así. A ver si hay algún día que es imposible, ¿vale? Os lo diré y lo pondré y lo siento mucho. Entenderlo. O sea, en la zona en la que yo vivo esto es tremendo. Es para morirse ahora mismo ya. Y voy a aguantar aquí con el ordenador sacando 70 grados ahí, además, encima dentro de la habitación. Es una cosa muy agradable. Vamos, es terrible todo. Vamos a declarar la guerra a Novgorod, ¿no? Nos la jugamos. Nos la jugamos a intentar sacarle puntuación, ¿no? Aquí al muchacho de Novgorod, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que le podemos sacar puntuación, tío. Antes tenemos los 53k más o menos aquí. Ya digo que es chungo, ¿eh? Que es de tu Georgia, tío. Son casi 100k. Smolensk casi otros 100. O sea, es duro, pero si le sacamos algo a Novgorod, algo, yo creo que podríamos lidiar con eso. Yo creo que podríamos lidiar de esa manera. Venga. ¿Por qué no? ¿Y el casus belli del Parlamento? ¿Ha caducado? No puede ser. No, perdón, que era sobre el vasallo este. Por un momento casi me da un infarto. Era sobre el vasallo este. Claro, aquí. Vale. Vale. Era sobre el vasallo, porque teníamos tregua con él, entonces no podía crearlo ahí. Lo tenía que crear aquí. Pues nada, chavales.
Nada, vamos a intentar hacer una carrera, a ver si lo podemos llevar a cabo. Venga, deseadme suerte, tanto para no morir derretido, como para ver si podemos sacar aquí algo de puntuación. Venga, al lío. Al lío, chavales. Nos vamos a la guerra, es verdad, y se me olvidó todos los vasallos también. Se me había olvidado el pequeño detalle de los vasallos. Bueno, esta gente lo liberamos, ¿no? A ver, por aquí hubo gente que liberamos. Sí, bueno. Bueno, quieras que no, alguno liberamos. Algo es algo. Algo es algo. Tampoco es para tirar cohete, pero bueno, algo es algo. Venga, vamos a ir para allá. Chavales, let's go. Let's go. A ver si llegamos a tiempo y podemos hacer algo ahí. Espero que sí. Confiamos, ¿no? Confiamos. A ver, este tío no. Este tío lo puse aquí de manera aleatoria para que estuviera ahí entrenando. Vamos a poner a este. Vamos a poner a este buen hombre por ahí. Ahí aparecen 4000 y pico de Nóvgorod. Vamos a venir para acá. Ah, se va a intentar. Bueno, se va a intentar, no. Se va a cargar a mi vasallo. Iba a decir, se va a intentar, ¿no? No va a intentar nada. Se va a cargar a mi vasallo. Terminamos de integrar Westfalia Oriental. Ok, déjame ver. Vamos a poner aquí TV. A tope. Y el problema es que estamos sin moral. Vaya suicidio ese, ¿no? Más guapo que te acabas de marcar ahí. Vale, ya tenemos esto. Vamos a venir aquí. Ah, bueno, ha ido para la capital. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí el asedio. Vamos a ir a por estos 4K. A ver si los podemos liquidar más o menos rápido. Terminamos de mejorar relaciones con Francia todo lo posible. Se va el desgraciado, ¿eh? Se va por ahí para arriba. Pero bueno, por ahí arriba hay fuertes. Así que en algún momento tendrá que parar, tú. En algún momento tendrá que parar. Vamos a ir tomando esto. Vamos a ir sacando mientras puntuación aquí abajo. Vale, toda la que podamos. Hombre, mira, el Tribunal Supremo. Desbloqueamos el Tribunal Supremo, que esto es para construirlo aquí en la capital. En Copenhagen. Vamos a construir aquí el Tribunal Supremo. Ahí está. Que es bastante bueno como edificio. Bastante tochillo. Y ahí llegamos... No, se me escapa, tío. ¿Pero qué estás haciendo? Porque has dado toda esa vuelta. No es muy listo este ejército, ¿eh? Por lo que veo. Hemos perdido, pero bueno, por lo menos no me han liquidado el ejército, yo qué sé. Ahora llego yo y se lo liquido, ¿vale? A cambio, no ha estado mal tampoco el intercambio. Es razonable. Un intercambio razonable, me parece bien. Vamos a tomarle la capital, supongo que también rápido. Esto no creo que tardemos mucho. Un -7, ¿no? Debería ser una cosa ahí más o menos rapidilla. Debería. ¿Podemos asaltarlo? No, tiene 1500. A ver, podemos, pero... podemos, pero... no hay por qué. Mira, nuestro sobrino es el heredero de Portugal. Nuestro sobrino es el heredero de Portugal. Interesante tema. A ver, vamos a no perder más tiempo. Tú coges estos piqueros y vamos a ir tomando aquí capitales de provincia. Vamos a no perder tiempo porque si precisamente uno de los problemas que tenemos es el tiempo, vamos a ir tirando, ¿sabéis? Vamos a ir tirando, vamos a intentar perder el mínimo posible. Estaría bien, sería un bonito detalle. Terminamos de integrar también Weser medio. Ok. Ok, a ver qué tenemos por aquí. Lida, venga, por Lida. Para adelante. Para adelante. Venga, ahí. Ahí. Distribuidos, chavales. Vale, estos 2K vamos a venir a por el objetivo de guerra. Estaría bien, sin un poquito de detalle también. Y, ahí hay 15K de Zaleski. Vale, habrá que tener cuidado ahí con eso. Habrá que tener cuidado con eso. Además parece que van para arriba. No me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia. A ver si le impedimos tomar el objetivo de guerra, pero no es especialmente divertido lo que estamos viendo ahí. A ver, esta gente se va a unir aquí, ¿verdad? Ahí. Vale, 3K y pico. Vamos a poner esto por si se me quieren unir. Vamos a poner este. Lo traemos aquí por si podemos hacer ese asedio. Uf, pero la puntuación es muy baja, tío, todavía. La puntuación es muy baja. Estamos en un -5. Estamos en un -5. Oh, vale, mira. Ganamos ahí una pequeña batalla. Y aquí que van a venir a por esta gente, ¿verdad? Supongo. Ah, no.
Parece que no. Vale, parece que no, estupendo. Un 64, tío. No tenemos suerte nunca con los asedios. No tenemos suerte nunca con los asedios, tío, pero nunca. Vale, pues este era el objetivo de guerra. Ahí podemos seguir tomando cosas sueltas. Una vez que tenemos el objetivo de guerra, por lo menos ya tenemos puntuación positiva. Algo. Tío, 71%. ¿Por qué estoy gafado? ¿Por qué estamos gafados de repente? Ya van a venir, ¿verdad? Por estos de allí. Parece que lo intentan, pero no lo tienen muy claro. Vale, esto está tomado. Perfecto. Vale, aquí tenemos otra capital de provincia. Todas estas capitales de provincia sin fuerte son ideales para nosotros. Tío, 71% y repetimos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? O sea, ¿qué le pasa a nuestro ejército? ¿Por qué está todo mal en la vida aquí? ¿Por qué está todo mal en la vida? Sí, ya sé que no tenemos gente para trabajar y que tenemos edificios vacíos y, claro, lógicamente necesidades, por ende. Lo entiendo. Pero es que hay una cosa, ¿sabes? Que se llama peste. Y por lo que sea, no nos viene especialmente bien haberla sufrido. Ya ha llegado aquí todo el mundo. Nah, ya ha llegado aquí todo el mundo. Ha llegado la peña, chavales, fuerte. Ha llegado la peña fuerte. Fíjate tú, 35 cajas aquí, 15 cajas aquí. Vamos a empezar a tener problemas ya. Pero ya de ya. Voy a intentar separar este ejército a ver si podemos distraer algo la atención de la gente. Hombre, por Dios, gracias. El asedio de Novgorod, aleluya. Pues vaya desgaste más tonto nos hemos tenido que comer aquí, tú. Vaya desgaste más ridículo me he tenido que comer aquí. Venga, vale. Vale, a ver si vamos para abajo y logramos hacer algo. Con este 4% de puntuación de guerra. ¿Sabes? Con este 4% de puntuación de guerra tan maravilloso. ¿Esto qué son? Estos son levas. Vale, estos son levas. Aquí no deberíamos de tener problemas. Pero vienen a por esta gente, ¿verdad? Perfecto, 900 bajas contra 19.000. Eso estaba bien. ¿Y esto qué son? Estos son levas. Estos son levas. Perfecto, tío, más levas. Más levas. Ahora, tío, me acaba de salir un evento que me añade 20 de integración en todos lados. Un 20%. Mola. Mola. Incorporación de nuevas regiones. Está bien. Interesante. Interesante. Vale, terminamos este asedio. Bien, si yo solo estoy aquí para molestar. Con ese ejército solamente estamos ahí para molestar. Igual lo terminamos perdiendo incluso en algún momento. No importa. No importa, chavales. Eso está para dar por saco. Es más, vamos a venir por ejércitos pequeños, por ejemplo, con ese otro de ahí. Y esta gente de aquí... Vale, a ver si recuperamos moral, tío. Y un poco de soldadesca tampoco me vendría más a recuperar, ¿eh? También te digo. Un poco de soldadesca. Hola, han dejado a esta gente aquí. Vale. Gracias. Me han dejado a esta gente aquí. Pues para adentro. Pues para adentro. Claro que sí. Me lo han dejado gratis. A ver, esto está todo más o menos en orden. Vamos a venir a tomar eso con esta gente. Aquí hacemos unos prisionerillos a tope. Ahí tienen esos 34, estos 20k. Yo creo que vamos a ir a por ellos, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a por los 20k aquí de Georgia. Que me ha dejado aquí al lado el colega. Se retira, ¿no? Se retira. Vaya. Solo pillo esos 100 y pico. Se retira el desgraciado. Se retira todo el rato, tío. No para de correr. Vale, estos tadones. Aquí abajo no me merece más la pena. Vamos a ir por ahí. Vamos a hacerlo correr más para los lados. ¿Podemos atacar, por favor, si no te importa? Ahí, a la buena gente de Georgia. Hombre, mira, producción de gemas más 20%. Ok. Mira, buenísima. 1400 bajas para nosotros, 20.058 para Georgia. Chavales, ¿qué pasa con lo del acceso a la comida? Llevan toda la partida spameando esto. ¿Y alguna manera de decirle que sí? No, no hay ninguna manera. O sea, no hace falta que me respondáis. Sé que no hay ninguna manera de decirle sí a todo, pero joder. Joder, chato. Tremendo tema, ¿eh? Tremendo tema, tú. Aquí el problema... Ah, bueno, claro, ahora tenemos a este. A Nicolás, que me puede servir. Para poner aquí en el gabinete.
Y me puede servir. Vamos a reemplazar al que tenemos de la nobleza y ponemos a Nicola. Tenemos 3 del clero y 2 de la corona. Bueno. Supongo que menos da una piedra, también te digo. Supongo que menos da una piedra. Vale, a ver, déjame ver. Aquí hay 1000 y pico. Igual podemos ir por ahí arriba. Sí, probablemente. Probablemente podemos ir por ahí arriba a hacer una visita, chavales. Mira, este asedio lo terminamos. Vamos a ir para veloz 0. Ahí deberíamos de estar cubiertos, ¿no? Me han declarado guerra. Me han declarado rebelión. Osnabrück y Brandeburg. ¿En serio? Me han declarado rebelión, sí. Vale. Rebelión. Voy a pedir una mano a Brandeburgo, tío. Voy a pedir una mano a Brandeburgo. Ahora mismo no me viene bien esta. Ahora mismo me viene bastante mal eso. De hecho, me viene bastante mal. Aquí liquidamos 340. Ok. Ahí 19k. Pero bueno. Se mueve, ¿eh? La gente se mueve aquí. Vale, lo pillamos ahí. Perfecto. Bueno, ha muerto un almirante, que eso ahora mismo es el menor de nuestros problemas, ¿verdad? Que muera un almirante ahora mismo no es ningún problema. Estos 18k que son levas también. Vale, vamos a ir por esos 18k de Smolensk. Esto está tomado, chavales. Vamos a venir aquí abajo. Oye, de momento no vamos a decirlo muy alto, pero vamos avanzando positivamente, ¿eh? Vamos avanzando positivamente. Este estaba integrando TV, ¿no? Claro, este estaba integrando TV. Que ahora no puede ser. Y pues vamos a integrar Potlaquia. Vamos a integrar Potlaquia, que es lo otro que teníamos por ahí arriba. Oye, esto está saliendo, ¿eh? Impresionante. Impresionante, pero esto parece que está saliendo bien. Venga, va, ahora nos pillamos estos 18k. Le hacemos una limpieza ahí buena. No va a ser fácil. No va a ser fácil, no sabemos a dónde han ido. Se han metido por aquí en algún lado. Aquí. Llegamos a tiempo, parece que sí, ¿no? Otro almirante ha muerto, tío, qué suerte, ¿no? Mira, este asedio está terminado. Este asedio está terminado. Yo creo que con esta gente podríamos enviarlo aquí a recuperar cosas, por ejemplo. Llegamos ahí a tiempo. ¿Cómo vamos a llegar de moral al cruce ese? Me he comido el penalizador, pero nada, está bien. 2200 bajas para nosotros, 18.000 para él. Ha estado bien, ha salido bien, podríamos decir en general. Vale, vamos a volver con el ejército grande. Ok. Tenemos un 30 de puntuación y aquí... Brandeburgo viene a echar una mano, tío. Brandeburgo no ha levantado nada de ejército, ¿no? No sé muy bien qué están haciendo ahí. No sé muy bien qué están haciendo ahí. A ver, voy a quitarlo de que se... ¡Onda! Mira. Mira, Novgorod. Ha contratado... Ah, no, ha contratado no. Son 10... Los 10k que le quedan están ahí. Parece que hemos conseguido desviar la atención, ¿sí? Un poco demasiado bien, de hecho. Un poco demasiado bien. Y aquí, tío... De hecho, estaba por aquí Samogitia y no ha echado una mano para nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué iba a echar una mano? Voy a llamar a Inglaterra, tío. Lo que pasa es que es para nada. Y Austria yo creo que tampoco va a llegar ahí. A ver si me echa una mano Brandeburgo. Porque ahora mismo... Ahora mismo nos vamos muy sobrados. ¿Vale? Ahora mismo nos vamos muy sobrados. Vale, esto está tomado. Esto está tomado. Viendo esto podemos venir para el este. Vamos a seguir avanzando hacia el este. Total, si le desviamos ese ejército, mal no va a estar nunca. Eso está claro. Mal no va a estar nunca. Este tiene un 21. Este tiene un menos 42. Y lo que pasa es que estos van a ser mercenarios, ¿no? No, son levas. Aquí tienen mercenarios, sí. Ahí tienen mercenarios. Igual tampoco me importa, ¿no? Mira, a Georgia ha caído en la trampa. Hacemos 2.300 prisioneros, él pierde 12.700. Sabía yo que alguien iba a terminar cayendo aquí. Estaba claro.
Estaba claro que alguien iba a terminar cayendo aquí, chavales. Bueno, mira, me han tomado el asedio ese que me da bastante igual. Alguien tenía que caer. Alguien tenía que caer, estaba claro. No llegamos a tiempo aquí, no. Y no llegamos a tiempo, chavales. No llegamos a tiempo, vale, pero estos 4K los tengo que unir ahí. No los puedo dejar sueltos ni de broma. Ni de broma. Y aquí... se van a unir ahí arriba. Se van a unir ahí arriba, sí. Aquí que tienes Molen. Tiene ejército permanente y leva. Este puede ser ligeramente mejor para la batalla. Vamos a entrar ahí. Vaya roto la acabamos de hacer a Smolen. 314 prisioneros para nosotros. 35.800 bajas. Buena. Bonificación de combate del comandante +1. Encima salió un rasgo bueno, tú. Pártete. Encima salió un rasgo bueno. Ahí. Estupendo. Estupendo. Y este ejército de Riazán son casi todos levas también, tú. Son casi todos levas. Espérate a ver si podemos pillar a esa gente, ¿eh? Ahí puede también... Podemos crear ahí un dolor enorme. Aquí podemos crear también una gorda, ¿eh? Y le pillamos ahí las levas a Riazán y creo que se la vamos a pillar. Le podemos también liar una gorda aquí. 5.000 bajas, 19.000. Bueno, tampoco ha sido tan exagerado. Me he comido el penalizador y no ha sido tan loco. Qué fuerte me la habían dejado sin refuerzos, tío. Solamente con 70 hombres, así que ha sido bastante fácil. Ha sido bastante fácil liquidar esos 70 hombres de ahí. Y ahora tenemos acceso a todo esto, que creo que ellos estaban por ahí, ¿no? Mira, ¿veis? ¿Veis lo que os digo? Estaban por aquí. Y esta gente van allá, no, van aquí. Pues, bueno, puedo bloquear aquí. Puedo bloquear aquí porque parece que venían para acá. Sí, 200 y pico que me dejan gratis. Estupendo. Y allá no, bueno, puedo llegar. Tendría que tomar esto. Pero bueno, podemos tomar la capital, ¿no? Sí, podemos tomar la capital de esta gente sin ningún problema, vaya. Sin absolutamente ningún problema. Bueno, esto de aquí lo unimos. Vamos a ir recogiendo restos. Vamos a ir recogiendo restos por ahí. ¿Cómo va esto, tío? Brandeburgo. Nada, tío. Brandeburgo no hace nada aquí. Brandeburgo no hace nada. Bueno, sí. Sí. Ha contratado mercenarios. De hecho, ha venido aquí a echar una mano. Claro, lo que pasa es que tiene 3 fuertes aquí por tomar esto. tiene 3 fuertes por tomar. Creo que vamos a pillar aquí todo el ejército de Smolensk, los 38.700. A ver cómo se nos da esta batalla, porque esta batalla es importante. Esta batalla es importante. Venga, tenemos la bonificación del comandante. Me como el penalizador. Aún así ganamos por mucho. 8.700 contra 19.000. El doble de bajas para ellos. Ay, me lo deja aquí. Perfecto, tío. Está guay. 1.300 prisioneros, 18.900 bajas. Entonces ha merecido muchísimo la pena, vaya. Ha merecido muchísimo la pena. Vaya reventada le hemos metido a Smolensk ahí ahora mismo. 15.000 bajas para Riazán. Estamos reventándolo todo ahora mismo. 15.000 bajas para Riazán. Estupendo. ¿Y esto que son mercenarios ya de Smolensk? Sí. Sí, estos son mercenarios. Estos son mercenarios ya, tío. Ya ha metido mercenarios en Smolensk. Así se ve. Así se ve el colega que ha tenido que meter mercenarios. Sí, señor. Bueno, pues estupendo. Vamos a ir para acá. Vamos a venir para acá. Si se ha visto la necesidad de meter mercenarios, me parece estupendo. Vamos a dar aquí un tick. El tick mensual de junio lo vamos a pegar ahí. Ahí está, nos ponemos en 62k. Ingresos por súbdito más 5%. Buena investigación esta. Y les reventamos ahí esto. Igual no hace ni falta. Tenemos un 77. He estado mirando a ver qué tipo de paz podía darle. Y es que tampoco tengo muy claro qué quiero sacar, chavales. No tengo muy claro si quitarle tierra a Novgorod de por aquí, si aprovechar algo de Smolensk. El problema de Smolensk es que como no hemos tomado nada, es bastante caro, tío. Es bastante caro y por eso quería liquidarle el ejército, pero claro. A cambio Novgorod puede volver y tenemos ya llamada a la paz, ¿no? ¿O no? Todavía no.
Ahí está, pillamos los 19.000 de Novgorod y de Georgia que habían venido aquí a intentar recuperar el asedio de la capital de Novgorod. Y ya estamos, ¿no? Por aquí estamos bien, creo, ahora mismo. Diría. Sí, diría que ahora mismo por aquí estamos bien. Vamos a hacer una cosa, espérate, antes de liarla mucho por aquí. Vamos a separar aquí un par de unidades que tomen los asedios que me han levantado aquí más o menos rápido. Vale, para no perder mucho tiempo. Esa gente los enviamos para allá, esta gente los enviamos aquí abajo. Y así puedo seguir con los 55k. Ah, bueno, por aquí ya no queda nada, ¿no? Bueno, claro, por aquí ya no queda nada. Es que hemos reventado fuerte. Hemos reventado fuerte, por aquí no queda mucho. La rebelión ya está, me la han apañado entre Brandeburgo y mis vasallos, tío. Me la han apañado, así que para adelante. Para adelante, lo humillamos. 158 ducados y volvemos a anexionar todos los territorios, por supuesto. Por supuesto. Ahí está todo. Ahí está todo recuperado, muy bien. Chavales, tenemos la oferta de paz para esta buena gente de Novgorod y esto es lo que nos vamos a quedar, ¿vale? Absolutamente todo lo que hemos podido menos esto porque ya no nos da. Y no nos da porque hemos pedido por un lado que anule todos los tratados que tiene con Georgia, ¿vale? No quiero tener que enfrentarme otra vez a Georgia enfrentándome a Novgorod, es un desastre todo eso. Es bastante asqueroso, así que vamos a quitarle la alianza con Georgia y le hemos también metido a humillar. ¿Por qué? Vale. Le hemos metido a humillar porque por casualidad hemos llegado a gran potencia, ¿vale? Aunque la vamos a perder en un año, pero hemos llegado a gran potencia con Dinamarca, lo cual ya tiene bastante. Y una de las cosas que necesitamos para llegar a Imperio, tenemos todo, solamente nos falta el prestigio, ¿veis? Y me falta 5 de prestigio. ¿Por qué me falta 5 de prestigio? Me falta 5 de prestigio porque para cumplir estos objetivos, si os dais cuenta, no tenemos los 10 millones de población porque la peste nos arrasó 4 millones, tenemos 8 millones 800. No tenemos suficiente gente que profese el luteranismo, tenemos 7 millones 250 y necesitamos 7 millones y medio. Estamos cerca, pero no lo tenemos. Y lo que sí cumplimos es lo de tener una población de la cultura principal o las culturas aceptadas mayor que 5 millones. Tenemos 5 millones 111.000. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es venirme aquí y aceptar la cultura alto-lituana. ¿Veis? La cultura alto-lituana está metida ya como cultura aceptada. Esto es lo que he hecho. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque si venimos aquí, es la tercera cultura más grande que tenemos y suman 548.000. Suman más de medio millón. Es justo la población que me faltaba. Me faltaba medio millón y los alto-lituanos son medio millón. 548.000, un poco más de medio millón. Entonces, bueno, creo que es un buen punto tenerlos aquí porque es la tercera cultura más grande de nuestro país, entonces por encima de los noruegos, por ejemplo. Entonces tener esta cultura como cultura aceptada me va a ahorrar el tener que convertir todas las tierras alto-lituanas, que son bastantes, pues eso, son 550.000 personas que tendría que asimilar. De esta manera no lo tenemos que hacer, no tenemos que asimilar este medio millón de personas y podemos con esta paz, creo que deberíamos de poder formar el imperio y tener rango de imperio, tío. Que va a ser epiquísimo tener rango de imperio como Dinamarca. Así que creo que merece la pena pillar algo menos de tierra por eso, ¿eh? Creo que merece la pena esto. Así que vamos a dar esta oferta de paz a la buena gente de Novgorod. Ahí está. Y la República Beliquiana Novgorod ha aceptado nuestra generosa oferta de paz. Como no podía ser de otra manera porque somos súper generosos con las ofertas de paz que enviamos. Y chavales... Ahí está esta maravilla. Ahí está esta maravilla. Es verdad que se nos queda aquí un poquito... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para mis amigos, los fanáticos de los bordes, no os preocupéis, ¿vale? Que esto es cuestión de tiempo, esto va a estar arreglado en breve. Es temporal, chavales, es temporal. Pero esto me debe permitir... Podemos mejorar el rango de imperio. Sí, señor. Sí, señor, chavales. Podemos mejorar el imperio, que es una cosa nada fácil con Dinamarca, pero nada fácil. Os animo a jugar vuestras partidas con Dinamarca para que lo comprobéis. Esto que estamos haciendo con Dinamarca está siendo harto complicado. Vamos a mejorar el rango de imperio, chavales. Vamos a mejorar el rango de imperio. Wow. Perfecto, además nos da... Ah, bueno, el gobernador local ya venía. Ok, vale, el gobernador local ya venía. Capacidad de culturas más 2, prestigio mensual más 0,20, puesto en el gabinete más 1, artistas más 2, alcance diplomáticos más 1000, capacidad diplomática más 3, diplomáticos máximos más 2, límite de fortalezas más 2, puntos de gran potencia exentos de entregas más 50, modificador de alcance de mercenarios más 100%, podemos firmar alianza, ofrecer garantía, apoyo a los rebeldes y más
4 rivales posibles. Estupendo. Ahí está. Rango de imperio para nosotros, chavales. Rango de imperio, aceptamos. La nación progresa. Este es el rango nacional más alto y representa a los países más prestigiosos y poderosos del mundo. Chavales. Chavales, ya somos el imperio de Dinamarca. Esto se debería actualizar ahora. Esto se debería actualizar ahora. ¿Cómo estamos de lejos con Francia? 18, tío. 18. Si no fuera por la coalición, podríamos ahora mismo firmar una alianza con Francia. No da asco esto. ¿No os parece que da un poco de asco esto? Podemos tener un rival nuevo. Podemos tener un rival nuevo que podría ser quién, tío. Nada, da igual. Entonces vamos a poner Smolensk mismamente. Vamos a poner Smolensk mismamente como rival. No ganamos nada con ninguno, pues venga. Smolensk. Para adentro. Para adentro. Total. ¿Sabes? Total. ¡Ey! Tenemos espacio nuevo del gabinete, claro. Tenemos espacio nuevo en el gabinete. Bueno, esto de aquí... Esto de aquí tengo que darle una pensada. No sé si esto me lo voy a quedar o vamos a hacer otro vasallo ahí. Incluso puede ser. Puede ser, otro vasallo ahí. No lo descarto. Otro vasallo ahí. Es que no parece tan mala idea siquiera. Bueno, mira, esto de aquí lo podemos integrar. Aquí está un 50%. Esto nos va a venir bien integrarlo. Toda la parte que esté en Europa, eso sí lo vamos a ir integrando y asimilando. Y aquí tenemos que poner, bueno, pues nada, otro del clero, tío. No tenemos más opción. Creo que voy a poner a este porque después me puede llevar a cabo otras tareas mejor. Vamos a poner a este de 40. Pero nada, le subimos mucho el poder al clero, tío. Le subimos mucho el poder al clero. Supongo que es lo que es, ¿no? Supongo que es lo que es. Vale, pues nada, vamos a volver ya con todo el ejército, chavales, a nuestra casa, al imperio de Dinamarca. Sí, señor, mira, ya se ha cambiado el nombre. Ya se ha cambiado el nombre. Imperio de Dinamarca, ¿eh? ¿Cómo suena ahora? Esto suena ahí potente, potente. Vamos a volver para casa. Pues ya tenemos a todo el ejército de vuelta a Lübeck, gente, y tenemos un pequeño problema para declarar la próxima guerra en Brema. Y es que Austria ya se ha unido aquí. Austria ya se ha unido aquí, tío, y aceptaría ayudarle. 34 positivo, menos 26 negativo. Está ahí, tío, es un más 8. Es un más 8. Lamentablemente es un más 8 y ahora acepta ayudar ya al imperio otra vez. Entonces... a ver, o tenemos que buscar otra guerra en la que podamos llamar a Austria para que de esta forma no pueda a su vez ayudar a todos los del imperio que me han formado una coalición. Esa es una opción. O opción B, atacar directamente contra Austria también. Es la otra opción, es que no hay una tercera. Bueno, sí, habría una tercera. Y es que me declaren una guerra los rebeldes. Por cierto, bueno, a ver, ahora vemos lo de los rebeldes, un momento. Chavales, lo de la población, como es un problema tan grande, he decidido invertir todo el dinero que teníamos en intentar arreglar la población, ¿vale? Intentar que vuelva a crecer de alguna manera. Entonces, es complicado, ¿vale? Es complicado porque intentando construir cosas, claro, si falta población en todos sitios, hay falta de mano de obra, hay trabajo disponible, pero falta mano de obra, no podemos construir mucho, ¿vale? Ese es el otro problema. El otro problema es que no podemos recuperar la población en base de construir de una manera fácil, porque claro, no hay gente para rellenar los puestos de trabajo que vamos a querer crear para a su vez crear más población. Entonces está siendo un poco el pez que se muerde la cola. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en los sitios que hemos ido pudiendo, ¿vale? Porque sí que había huecos, así que había gente para trabajar, hemos ido construyendo irrigaciones en todos lados, graneros y sobre todo operaciones de recogida de recursos de comida, ¿vale? Aquí veis la lista, veis un montón de irrigación, un montón de graneros y un montón de operaciones de recogida de recursos también de comida por ahí, pero sobre todo irrigación, ¿veis? Un montón de irrigación, un montón de irrigación. También hemos metido un hospital, 2 lazaretos, me parece, 2 o 3 lazaretos. Y un poco de mejoras variadas, ¿vale? Un poco de mejoras de curtiduría, de tela... Bueno, pero no mucho, como veis, no mucho, son muy pocas. Y algo de herramientas, un par de talleres de herramientas o algo así. Poca cosa, ¿vale? Poca cosa. En realidad, la mayoría de dinero está en granero, ¿veis? Por ejemplo, toda esta lista aquí de granero. Y en irrigación es donde se nos ha ido más dinero ahora mismo. Vamos a intentarlo, tío. Vamos a intentar recuperar la población que hemos perdido. Está siendo durísimo. Está siendo durísimo. Mirad la población histórica, el bajón de la peste, tío. Mirad el bajón de la peste. Es tremendo. Pasamos de tener 12 millones... 12 millones y medio a 8 millones.
Hemos perdido 4 millones aquí. 4 millones de población. ¿Sabéis lo que cuesta recuperar 4 millones de población? Es un dolor, tío. Es un dolor que flipa. Para esto también, vale, en los avances me he puesto a tope con la velocidad migratoria de las comunidades para poder atraer a más gente, para que migre más gente hacia nuestras tierras. Después también hacia la farmacología, porque nos da esperanza de vida de personas y resistencia a las enfermedades más 5%. Consumo alimenticio por unidad menos 10%, lo mismo, para que haya más comida disponible incluso en los sitios donde tenemos ejércitos. Y a partir de ahí, bueno, un poco variado. Costes de edificios, algo militar por aquí. Más tamaño de las operaciones de recogida de recursos en las ubicaciones rurales, más 20%, esto es muy bueno. Acceso local a las materias primas, más 2,50% también es bueno. Más tamaño máximo de operaciones de recogida de recursos, lo mismo, para meter más comida, más comida, más comida, más comida. Y llegamos también aquí a cirugía, que nos da otro más 5% de resistencia a las enfermedades y más 3 también de esperanza de vida para los personajes. Así que veis que vamos a intentar centrarnos de nuevo en lo que es la población, ¿vale? Vamos a intentar meterle mano a eso, porque hemos perdido 4 millones, tío. Es un dolor enorme. Pues chavales, lo dejamos por aquí por este episodio. Veremos qué táctica podemos preparar para el principio del siguiente. Y con nuestra conquista de Novgorod y sobre todo la conversión en el imperio de Dinamarca, lo vamos a dejar por este episodio y volveremos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos